Muy bien. Entonces aquí tenemos ya el sistema celular 4 y hablamos de la fisiología celular. Ya espero que también en el repaso que han tenido les haya ido bien. Y pues vamos ahora avanzando el tema del funcionamiento, ¿no? La fisiología es el funcionamiento básicamente. Y como introducción, vamos a ver hoy el tema del metabolismo celular. Y básicamente es la última fase, vamos a ver la última fase de toda la parte que corresponde a la digestión, ¿no? De los alimentos y todo su metabolismo, es decir, cómo se va a lograr descomponer en partículas pequeñas para la utilización de la célula, ¿no? La forma útil de la célula, vamos a ver cuál es esa micropartícula. La partícula, así como la célula es la unidad más pequeña, ¿no? De funcionamiento y estructura del cuerpo, los nutrientes también tienen su micropartícula, ¿no? Que la vamos a ver a continuación. Entonces, el proceso de digestión tiene tres partes importantes, ¿no? Que es la ingestión, ¿no? Que es a través de la masticación y deglución, y ya a partir del estómago empieza el proceso de digestión que se da tanto en el estómago como en parte del intestino delgado, donde también se da la absorción, ¿no? Y nosotros, bueno, y la última fase es la eliminación, pero básicamente en el tema de absorción nos quedamos para ir a la parte de molecular, ¿no? De cómo este alimento eh, que va a pasar por todo este proceso, ¿no? Y ya para posteriormente ser llevado a las células de las diferentes partes de nuestro cuerpo. El proceso de digestión demora aproximadamente entre 2, 4 y hasta 24 horas, ¿no? Por eso, bueno, el proceso de digestión, porque por eso eliminamos, ¿no? Generalmente de un día para otro los residuos, ¿no? Entonces, este es un proceso largo, pero realmente muy importante para nuestro cuerpo. Aquí quiero que corrijan en su texto, ya que habla de que durante la absorción la glucemia, ¿no? Glucosa está entre 70 a 110. En realidad esa es la glucemia basal, es decir, en ayunas. Durante la absorción, eh, que la tenemos aquí, ¿no? Durante la absorción, la glicemia en una persona sana es de 100 a 140, ¿ya? Este es durante la absorción, por eso después hay la glicemia en ayunas y la glicemia postprandial, que vendría a ser la que nos menciona aquí, que es durante la absorción de los alimentos, ¿no? Tiende a subir porque obviamente se están absorbiendo las sustancias, especialmente derivadas de los carbohidratos, que van a elevar la glucemia o el azúcar en sangre. Entonces aquí hay que hacer una pequeña corrección, ¿ya? Bueno, volviendo a esta parte, entonces tenemos que en resumidas cuentas, el proceso de convertir los alimentos, ¿no? Y todas las reacciones químicas, bioquímicas que se, que se producen hasta la formación de ATP, que dijimos que es el combustible celular, el combustible del cuerpo. Todo este el proceso se llama metabolismo, ¿no? Por eso a veces escuchamos, tengo el metabolismo rápido, el metabolismo lento, ¿no? Es la velocidad a la cual se, se produce, ¿no? E inclusive se gasta la energía. Es todo ese proceso, ¿ya?
Entonces, volvemos a repetir que este proceso de convertir los nutrientes a través de varios procesos bioquímicos hasta llegar a el ATP, ¿no? Que es la meta final, podríamos decir, de todo lo que, del proceso de digestión y posteriormente absorción y posteriormente metabolización, ¿no? En la parte final, todo esto se llama metabolismo celular. En realidad, el metabolismo celular, hay un metabolismo general, ¿no? Que incluye la ingestión, digestión y todo esto, pero el metabolismo celular ya es la parte que se produce dentro de la célula, ¿ya? Es que esa glucosa, por ejemplo, que llega a la célula, aunque ya desde los carbohidratos, como vamos a ver enseguida, ya se viene haciendo de una molécula grande a más pequeña, hasta llegar a la glucosa. Sin embargo, la glucosa todavía sigue siendo una molécula grande. Dentro de la célula se sigue fraccionando hasta llegar a la ATP, a la producción de eh, energía, que se llama ATP en la célula. Muy bien. Entonces hablábamos del metabolismo, que durante la absorción del 100% de la glucosa absorbida, un 50% es oxidada por las células para producir ATP, ¿no? La oxidación es simplemente pérdida de electrones, ¿no? Mediante el catabolismo, es decir, este proceso de reducir las moléculas grandes a moléculas más pequeñas, ¿no? Esa conversión se llama catabolismo. Y incluye cuatro reacciones que las vamos a estudiar una por una. Estas cuatro reacciones van a dar como resultado la formación de ATP. El otro 50% va a ser que se va a transformar o metabolizar, ¿no? En un 40% en forma de triglicéridos o grasa, ¿no? Lo que conocemos como esa grasita que se va acumulando en partes no deseadas, es ese otro porcentaje que la célula no va a utilizar y que la va a guardar para momentos de emergencia, de ayuno, ¿no? Donde la célula va a requerir, va a sacar de sus reservas. Y el otro 10% va a estar en forma de glucógeno en el músculo, ¿no? Entonces, de esta forma, ahora, esto es algo normal, ¿no? Cuando nosotros consumimos una dieta equilibrada, donde no vamos a consumir más de lo que requerimos. Cuando ya consumimos más de lo que requerimos, esos triglicéridos pasan por otro proceso que ya van a ir a formar la grasa, la grasa magra, ¿no? La grasa que está sobre, la grasa visceral, ¿no? Que eso es lo que nos hace formar las pancitas indeseadas, ¿no? O en otras partes, pero básicamente abdominal. Eso es cuando consumimos más carbohidratos de los deseados, ¿no? De los requeridos. Se transforma la glucosa en grasa, ¿ya? Entonces aquí va la importancia de alimentarnos correctamente, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos, aquí están como polisacáridos, ¿no? Y las grasas, ¿no? Estas son las tres fuentes de energía. Al final, en más o menor proporción, van a ir a producir ATP, ¿no? Y estos mismos se van a ir, las proteínas, por ejemplo, se van a descomponer en aminoácidos, los polisacáridos o carbohidratos en monosacáridos y las grasas en ácidos grasos, glicerol, ¿no? Esas son sus moléculas en las cuales se van a ir descomponiendo, ¿no? De más grandes a más pequeñas, llamada este proceso catabolismo.
y posteriormente, ¿no? Esto así se logra absorber a nivel del intestino delgado y, y así están circulando en sangre, ¿no? Ya después los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos van a ir de descomposición de glucosa a piruvato y hasta llegar a la partícula más pequeña que podemos encontrar de la descomposición de la glucosa, ¿no? Entonces la molécula más pequeña eh, que la célula va a utilizar para formar la energía a partir de esta molécula se llama acetil-CoA, ¿ya? No se olviden esto. Bueno, esto es básicamente lo mismo, ¿no? Como las proteínas, la glucosa, ¿no? Los ácidos grasos, la glucosa, ¿no? Proveniente aquí especialmente de los carbohidratos, ¿no? Van a venir a formar acetil-CoA, que es la forma molecular más pequeña, utilizable por la célula, que van a ya ir a pasar por todos estos 4 procesos bioquímicos que decíamos, hasta la formación de ATP. Bueno, hay que diferenciar durante el metabolismo celular. Hablábamos ya del catabolismo, que es la descomposición de macromoléculas o moléculas grandes a micromoléculas, ¿no? O moléculas pequeñas para la formación de energía. Y este procedimiento, o este proceso mejor, es un proceso exergónico, ¿no? Porque va a usar menos energía o ATP de la que va a usar, ¿no? Es decir, va a usar 2 ATP, 2 moléculas de energía, pero va a producir 4. Entonces, en este proceso se va a formar energía, ¿no? ¿Va a utilizar energía? Sí, pero también va a duplicar, por decir, la energía que ha gastado, la va a recuperar o reponer, pero de forma duplicada. Entonces, por eso se llama exergónica, ¿ya? Y es a partir de los carbohidratos especialmente, ¿no? También se va desde los lípidos, de las grasas, pero los carbohidratos es ya tiene también que ver con la parte sociocultural, ¿no? Que hay una mayor ingesta de carbohidratos, pero como dato curioso, los carbohidratos no son la mayor fuente de energía, ¿no? En realidad son las grasas, ¿no? Pero pues se nos ha asustado mucho con el tema del consumo de las grasas y pues al final el mayor aporte de energía viene desde los carbohidratos, ¿no? Incluso de la grasa da más energía, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la cantidad de energía, las grasas, por ejemplo, nos van a dar 129 ATPs, ¿no? Cuando pasan por todo el ciclo. En cambio, las proteínas nos dan un 15 a 20 ATPs y los carbohidratos están en un intermedio, ¿no? De 36 a 38 ATPs. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que sepamos, si bien es cierto, las grasas constituyen una pequeña parte de nuestra dieta, pero no debemos descartarla, ¿no? Especialmente las grasas saludables, porque son una fuente importante de energía. Pero por el enfoque sociocultural de mayor aporte de carbohidratos, ¿no? Papa, arroz, fideo, chuño, todo eso, pues obviamente va a haber un mayor aporte de carbohidratos. Y entonces, básicamente de esto estamos tratando el catabolismo, ¿no? Entonces, de moléculas grandes a pequeñas. Y el anabolismo es al revés, ¿no?
cuando la célula o el cuerpo o alguna parte necesita reparación, entonces veíamos la anterior clase de cómo se hace, por ejemplo, la síntesis de proteínas, ¿no? Cómo a través de los ribosomas, ¿no? Del aparato de Golgi, del retículo endoplasmático, se hace la síntesis de proteínas y también la formación de fosfolípidos, ¿no? Entonces aquí utilizan sus pequeñas moléculas, es decir, esos pequeños ladrillitos para construir una pared, ¿no? Que va a ser ir a reparar ya sea membranas, ya sean estructuras eh, internas, ¿no? Entonces, también hacen, digamos, una vía inversa a lo que estábamos hablando sobre el catabolismo. Pues utilizan pequeñas moléculas para ir a formar macromoléculas. Entonces, todos estos dos procesos se dan dentro de nuestra célula. Bueno. Ah, y antes en cambio, la vía del anabolismo, ¿no? Es endergónico, perdón. Endergónico, ¿no? Es decir, que consume más energía que la que produce. Entonces, en esta sí hay un desgaste de energía al producir moléculas más grandes, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar ya básicamente al catabolismo de la glucosa, ¿no? Hablando del macronutriente de mayor consumo y de donde se obtiene la mayor fuente de energía. Entonces empieza es como 4 procesos. El primero es la glucólisis, el segundo es la decarboxilación oxidativa para la formación de acetil-CoA, ¿no? Que aquí es en esta segunda fase donde se produce la molécula más pequeña utilizable para la formación final de ATP o energía. Tenemos el tercero, el ciclo de Krebs, que es temido por todo estudiante, porque es un ciclo largo, con muchos nombres, pero vamos a tratar pues aceptarlo. Y hasta hay varias canciones, les recomiendo en el TikTok, hay desde rap y varios estilos para aprender el ciclo de Krebs, ¿no? Y por último, ya la última fase donde realmente se produce es la cadena de transporte de electrones, donde ya se va a llegar a formar realmente el ATP, ¿no? Entonces, inclusive el ciclo de Krebs no nos es el paso en el cual no nos da ningún ATP. Sí nos da precursores de ATP, pero estos 4, eh, en este proceso, en el ciclo de Krebs no nos da ATP, ¿no? A veces pues, se llama el ciclo de Krebs igual a formación de ATP, realmente no. Es en la cadena de transporte de electrones, ¿no? Y en algunos ciclos también previos, pero el ciclo de Krebs específicamente no nos da la formación de ningún ATP. Nos da los precursores para que en la cadena de transporte de electrones ya recién se forme el ATP. Y aquí lo tenemos en forma resumida, ¿no? La glucosa en la primera fase se transforma en piruvato, ¿no? En la glucólisis, en la decarboxilación oxidativa se transforma en acetil-CoA. Durante el ciclo de Krebs ya se van a formar los famosos NAD, ¿no? Que son precursores del ATP. Y aquí en la cadena de transportes es donde finalmente se logra formar el ATP. ¿Ya? Bien, ahora vamos con la parte difícil.
Bueno, antes, em, la, la glucosa tiene dos vías según trabaje con oxígeno o sin oxígeno. Tiene dos vías, ¿no? La glucosa cuando trabaja es en hipoxia, podríamos decir, ¿no? Entonces, cuando se trabaja sin oxígeno, va a formar piruvato, pero este piruvato al final no forma energía, ¿no? Es es como cuando, es en el proceso, lo podemos ver cuando realizamos ejercicio intenso y terminamos con macurca, ¿no? Es por la acumulación de lactato. Y el peor error que podemos hacer cuando estamos con estos síntomas es descansar, ¿no? Porque ahí el lactato no se va a eliminar y el lactato es el que provoca dolor. Entonces esto se da, lo utiliza el cuerpo en periodos lo usa, pero para una energía transitoria, ¿no? Que no va a almacenarse como cuando hacemos en aerobiosis, ¿no? O con oxígeno. Entonces, incluso aquí existen, ¿no? También las diferencias de oxígeno, especialmente se recomiendan más los ejercicios aeróbicos, ¿no? Es decir, que van a aprovechar más el oxígeno. Entonces, todos estos ejercicios de resistencia, ¿no? De pesas y todo eso provocan, ¿no? El tema del lactato, porque el cuerpo va a consumir más oxígeno eh, del que tiene y va a haber momentos en el cual el músculo va a usar la glucosa sin oxígeno porque no la tiene disponible para ese proceso en específico. Entonces, la formación, mejor dicho, el metabolismo de la glucosa sin oxígeno, entonces da como resultado el lactato. Sin embargo, con oxígeno va a dar la formación, ¿no? De sus respectivos ATP, aproximadamente presión de CO2. Por eso hablamos de una respiración celular, porque a la par que usa el oxígeno como medio oxidativo, ¿no? Dijimos que donar electrones va a eliminar durante el proceso o respirar, ¿no? CO2 también. Entonces, aquí es donde se produce el CO2, que luego pasa a la sangre y llega a los pulmones para posteriormente ser eliminado. Entonces, aquí se habla también de una respiración celular. Bueno, eh, durante el estudio también vamos a ver términos relacionados con la glucosa que se parecen mucho y que nos hacen confundir un poquito, ¿no? Entonces vamos a ir, aquí en el texto nos habla de dos, pero les menciono los otros dos porque son parte también del el metabolismo de la glucosa, ¿ya? Entonces hablábamos de que la glucólisis es el proceso por el cual la glucosa, ¿no? Proveniente de los carbohidratos, especialmente, en este caso, se va a transformar en piruvato, ¿no? Que es eh, la primera fase del metabolismo celular. La, la vía inversa, mejor dicho, cuando el cuerpo produce más glucosa del requerido por la célula, decíamos que lo va a almacenar y la forma de almacenar es en forma de glucógeno. Este proceso se llama glucogénesis, ¿ya? Glucogénesis. Ahora, dijimos que también la célula de su forma pequeña, que sería una de las formas pequeñas, el piruvato, en este caso, necesita glucosa porque digamos que no desayunamos, ¿no? Entonces va a sacar de dentro de la célula, lo va a volver a formar para hacerlo glucosa. Y la otra forma también es la glucogenólisis,
glucogenólisis, que es de su almacenamiento, ¿no? Sus reservas en forma de glucógeno, especialmente esto se da en el hígado, ¿no? El glucógeno es como decir una pared de ladrillos, ¿no? La glucosa son los ladrillitos, hablábamos, y el glucógeno es que lo va a unir varias glucosas en una pared de ladrillos y lo va a guardar de esa forma. Cuando el cuerpo requiere, especialmente periodos de ayuno, entonces va a sacar de sus reservas del hígado, del músculo, ¿no? Donde se almacenan de esta forma, para volverlo en glucosa disponible. Pero básicamente en nuestro texto tenemos la glucólisis y la glucogénesis. El que nos interesa en este momento es el primero, la glucólisis, de glucosa a piruvato, que es la primera fase, ¿ya? ¿Cómo vamos a pasar de glucosa a piruvato? Y aquí está. Todo este proceso eh, es, es bien grandecito, pero vamos a tratar de descifrar toda esta reacción, ¿ya? Entonces, este proceso se llama la glucólisis. Hablábamos que se va a requerir la glucosa derivada especialmente de los carbohidratos por el tema del mayor consumo. Y es importante, la glucosa a veces se la ve como algo malo, pero realmente es muy importante porque después del oxígeno es el alimento más importante de la célula, especialmente de las células de órganos de gran demanda metabólica, es decir, que funcionan mucho como el músculo, el cerebro y el hígado. Por eso es importante alimentarnos bien, especialmente en temporada de estudio, exámenes y todo, porque el cerebro desgasta muchísima glucosa y oxígeno, ¿no? El ejercicio, acompañar con ejercicio también, ¿no? Es la forma de oxigenar mejor nuestras células, ¿ya? Y desde su absorción hasta pasar por el hígado para ser convertido en glucosa, ¿no? A partir de ahí, entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces la vía aeróbica, mencionábamos, ¿verdad? ¿Está? La vía aeróbica, bueno, no tenemos aquí en la imagen, pero hablábamos de que, aquí está, ¿no? La vía aeróbica, es decir, la que trabaja con oxígeno, esta es la vía que vamos a estudiar. ¿Está? Esta de aquí, ¿ya? Esta es la vía que vamos a estudiar ahora. La vía que va a pasar por 4 procesos hasta llegar a la formación de ATP. Muy bien. Entonces vamos, si tienen ahí su texto, vamos siguiendo, porque es más interesante cuando lo vamos estudiando con las imágenes, ¿no? Pero aquí también está. Entonces arrancamos de esta molécula que sería la glucosa, formada por 6 carbonos, ¿ya? 5, 6. Y en la primera fase, este proceso tiene 10 pasos, ¿no? La primera fase tiene 5 pasos hasta aquí. Y la segunda fase tiene otros 5 pasos. O reacciones en todo caso, ¿ya? Pero son 5 y 5. Entonces, vamos a ir entonces como con la primera fase, o llamada inversión de energía.
Entonces, esta glucosa recibe un grupo fosfato de un ATP. Recordemos que ya la célula tiene varios ATP disponibles para poner a disposición de todos estos procedimientos bioquímicos, ¿no? Entonces, va a venir un ATP, en realidad es primero un ADP. Cuando el ADP, que es el adenosín difosfato, tiene dos grupos fosfato. Cuando dona, como en este caso, un grupo fosfato, se forma el ATP. Entonces ya aquí tenemos la liberación de un ATP, ¿ya? Entonces el ADP es básicamente la forma acumulada de energía. Ya cuando viene a, a trabajar en este proceso, entonces aquí es donde se forma el ATP, ¿ya? Entonces, la glucosa, viene un ADP, dona un grupo fosfato, libera ATP, y vamos a ver el magnesio presente en varios momentos de estas reacciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el magnesio es un cofactor enzimático, es decir, es un ayudador, es un precursor inclusive de reacciones. Necesita magnesio 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 10 de los procesos de la glucólisis necesitan magnesio. Aquí la importancia de este mineral eh, en forma de suplementación, especialmente en ustedes, ¿no? Que están en fase de estudio, un momento de mucho estrés, se elimina mucho magnesio y a veces esos dolores de cabeza, esas como palpitaciones, ¿no? Del ojo, todo eso tiene que ver con deficiencia de vitamina importante. Entonces aquí vemos la importancia incluso de los minerales, ¿no? Tal vez no hablemos a nivel macro como los carbohidratos y toda la importancia y la glucosa, pero sin magnesio todo este procedimiento no se va a dar. Incluso hay tal explicación para muchas patologías, ¿no? Que los minerales son muy importantes. Incluso vamos a ver el complejo B, a ver si toma complejo B y por qué. Lo vamos a entender a nivel molecular, ¿no? Vamos repitiendo de nuevo. Glucosa, ADP, dona un grupo fosfato, libera ATP, a este primer proceso se llama la fosforilación de la glucosa, ¿no? Porque va a ganar un grupo fosfato. Entonces, a través de la enzima, siempre van a ver estos rojitos, son las enzimas, ¿no? Que van a ser las que facilitan este proceso bioquímico, ¿no? Entonces, esta enzima se llama exocinasa, ¿no? O exoquinasa. Vamos al segundo paso, que ahora ya después de este proceso, cuando ya ha ganado un grupo fosfato, ahora se llama glucosa 6-fosfato. Y por acción de la enzima fosfoglucosimerasa, va ahora a volver a llamarse ya fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Este es el segundo. Ahora, por la acción de la siguiente enzima, que es la por la acción de la enzima fosfofructoquinasa o fosfofructosinasa, aquí entra a actuar otro ADP, ¿no?
y le va a donar otro grupo fosfato. Hemos dicho que el ADP aparece para donar uno de sus dos grupos fosfatos. Entonces aquí aparece otra vez el ADP, dona otro grupo fosfato y libera otro ATP, ¿no? Aquí tenemos ya dos moléculas de energía liberadas ya aquí en nuestro tercer paso o nuestra tercera reacción. Entonces ahora ya nuestra glucosa a través de este proceso ya ahora se llega a llamar fructosa 1,6-di o difosfato, ¿no? Porque ya tiene dos fosfatos. Ahora, esta fructosa 1,6 bifosfato o difosfato se va a dividir en dos moléculas, ¿no? Con 3 carbonos cada uno. Entonces ya no tienen 6 moléculas, sino 3 moléculas. Aquí tenemos, ¿no? Una se va a llamar la fosfato de hidroacetona, la primera, y la segunda es el gliceraldehído 3-fosfato. Se divide, ¿no? Gracias a la enzima aldolasa. Muy bien. Entonces, el fosfato hidroacetona se va a ir a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Aquí está, ¿no? Por la acción de la enzima isomerasa. Por la acción de la enzima isomerasa se va a formar entonces en gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien. Básicamente estos nombres, si ustedes los ven, se va a basar en la composición, ¿no? De sus moléculas de carbono, de su grupo fosfato. Cuando el difosfato tiene 2 fosfatos, aquí tiene 6 carbonos, por eso es 6, 6, 6, y aquí se transforma en 3 porque ya como se dividió, se quedó solamente con 3 moléculas de carbono, ¿no? No es tan complicado si lo entendemos así, ¿no? Entonces, hasta aquí es la primera fase de la glucólisis. Ahora vamos a la segunda fase, o glucólisis en la mitocondria. Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato vuelve a ganar un fosfato, ¿no? Un fósforo inorgánico es en este caso ya no proveniente del ADP, sino gracias a la enzima gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa, ¿no? Aquí está. Y es, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Convirtiéndose entonces en 1,3 bifosfato glicerato, ¿no? Porque ha ganado un electrón de un fosfato de, en este caso, el NAD, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y en este proceso va a donar 2 moléculas de hidrógeno, ¿ya? 2 moléculas de hidrógeno formando el NADH, este de aquí. Este de aquí ya también es un precursor, este NAD y este NADH, ambos son precursores de ATP, ¿no? Pero vienen, si se dan cuenta, van
viniendo a también formar parte de la producción de la nueva vía de formación eh, de energía. ¿Ya? Entonces, este NAD, recuerden, lo vamos a ver en las siguientes etapas del metabolismo de la glucosa. Continuamos. Y entonces este 1,3 bifosfato glicerato pierde un fósforo. Vuelve a perder un fósforo por la enzima fosfato glicerosinasa para convertirse en un 3-fosfato glicerato. Y de esta manera forman otro ATP. Forman otro ATP. Dijimos que el NAD también es un precursor de ATP. Entonces aquí se libera otro ATP. Ahora, este trifosfato glicerato se convierte en 2-fosfoglicerato por la enzima fosfato gliceromutasa. El 2-difosfoglicerato se convierte en fosfato fenolpiruvato por la enzima enolasa, generando aquí también una molécula de agua. Aquí lo tenemos. Y este fosfato enolpiruvato cede su grupo fosfato para generar otro ATP, gracias a la enzima piruvatosinasa. Y por último, tenemos aquí a nuestro famoso ácido pirúvico o piruvato, que dijimos que es la primera molécula, la primera composición de la glucosa a una molécula más pequeña. Todo ese procedimiento para formar piruvato. ¿Ya? Entonces, esto sería la vía de la glucólisis. Ahora tenemos la vía de la decarboxilación oxidativa. Bueno, tenemos el ácido pirúvico, ¿no? O el piruvato. Esta vía solo tiene 2 pasos. Esta es más fácil, ¿ya? Solo tiene 2. Esta y esta. Vamos con el primero. Todo esto pasa en la matriz mitocondrial, ¿no? En el espacio entre la membrana interna y externa de la mitocondria, si recordamos. Entonces, este ácido pirúvico hace una reacción de respiración, liberando CO2, ¿no? Esto se lo llama como decarboxilación, ¿no? Cuando pierde un átomo de carbono en forma de CO2. Aquí ocurre la primera reacción de respiración celular. Este proceso tiene 3 fases de respiración y en esta segunda fase se produce la primera reacción de respiración celular, donde se libera un átomo de carbono en forma de CO2. Y también va a perder 2 átomos de agua, ¿no? En forma de hidruro con carga negativa y el hidrógeno en forma de carga positiva. Y aquí, aquí la importancia de la B3, ¿no? La B3, normalmente el complejo B,
que se usa tiene B1, B6, B12, ¿no? Pocos complejos B tienen la mayoría y tienen la B3, importantísimo para el proceso celular, precursor del famoso NAD, que ahora está muy de moda, ¿no? Para la regeneración celular, la juventud, evitar la flacidez y todo. Excelente. Y está aquí a nivel molecular, estamos viendo actuar estos micronutrientes. Ahora hablando de la B3, precursor del NAD, ¿no? Em, que es la nicotinamida, ¿no? Adenin dinucleótido, en su forma traducida. Entonces tenemos aquí viene a actuar la B3 como precursor del NAD y al eh, fusionarse con las moléculas de hidrógeno forman el NADH más H, que hay una pequeña variación, pero según nuestro texto forma 3 moléculas, es un precursor de 3 moléculas de ATP. De hecho, estos procedimientos se producen tanto dentro como fuera de la mitocondria, pero tiene más valor y, y tienen un ATP, o sea, producen mayor cantidad de ATP cuando se producen a nivel dentro de la mitocondria. Es como, no sé si se han dado cuenta que es como un banco, ¿no? Digamos que en el banco te lo cambian a mejor precio, te valoran más que si lo cambias, digamos, en un cambista externo, aunque ahora pasa al revés. Pero más o menos ese es el proceso como la célula reconoce estas moléculas si se forman dentro o fuera de la mitocondria. Entonces aquí, este primer paso ya entonces ya forma un precursor también de ATP, que es el NADH más H. Y quedándose sola esta forma, ¿no? Que se llama acetil y se va a unir a la coenzima A para convertirse en acetil-CoA, que esto, como les mencioné al principio, el acetil-CoA es la forma más pequeña de esta molécula de glucosa que entró como glucosa en la célula, que a partir de aquí ya sí podemos hablar que ya se va a hacer todo el proceso para la formación de ATP. Entonces, la decarboxilación oxidativa básicamente es que nuestro ácido pirúvico o piruvato va a perder un carbono en forma de CO2 para luego llegar a formar la acetil-CoA, ¿no? Entonces hemos visto que esa molécula de 6 carbonos básicamente se ha quedado con 2, ¿no? Y, y ahora ya tenemos la acetil-CoA, ¿ya? Y bueno, en el proceso, en el paso 1, ya formó un precursor llamado NADH más H. Ahora entremos al famoso ciclo de Krebs, que es la tercera fase del metabolismo de la glucosa, donde va a formar los precursores aquí tenemos el NAD, el NADH más H, el NAD, ¿no? Que son básicamente el resultado, todo este procedimiento, aquí lo tenemos, ¿no? Fue descubierto en 1937 por Hans Adolfo Krebs, un bioquímico británico, quien presenta, ¿no? Esta sucesión de reacciones químicas que ocurren en la matriz mitocondrial, donde
las proteínas, los carbohidratos, los macronutrientes se degradan a estructuras simples, produciendo dióxido de carbono, agua y energía. Este es el producto final de lo que hemos consumido como ya sea proteínas, carbohidratos o grasas, ¿no? Se van a ir y su producto final y más pequeño, su producto final de todo esto, de todo lo que hemos comido, es formar dióxido de carbono, que esto se elimina o incluso parte se vuelve a reutilizar. La célula es muy, decíamos en anteriores clases, recicla, ¿no? Recicla varios productos y lo que ya realmente no va a necesitar recién lo elimina. También produce agua. El agua no solo proviene de los alimentos, del agua, de los líquidos que tomamos, ¿no? También los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. De hecho, los lípidos tienen un agua metabólica mucho más abundante que, al igual que hablábamos de la formación de ATP, que los carbohidratos y que las grasas y de las proteínas, ¿no? También estos macronutrientes tienen, liberan agua en su metabolismo, ¿no? Por eso que hay personas que no toman agua y no se mueren todavía, ¿no? Tan rápido, porque hay un agua metabólica proveniente de los alimentos, de las sopas, ¿no? De las frutas, inclusive del arroz, del pan, de la carne, de la mantequilla, todos ellos en todo este proceso van a liberar agua también. Entonces hay un agua metabólica que nos ayuda con las funciones básicas. Obviamente no es lo óptimo, ¿no? Depender solo de esa agua a la larga puede traer complicaciones y desgastes celulares importantes, pero esa es la forma como se explica por qué hay personas que no toman agua y siguen vivas, ¿no? Hay un agua metabólica. Bueno, ahora vamos al proceso. Este está más feo que el otro. Este proceso eh, también tiene reacciones químicas y 10 enzimas, ¿no? Y bueno, en algún momento van a tener que aprenderlo. Y mejor le digo, apréndanse con esas canciones que se han inventado porque es un dolor de cabeza tratar de aprendérselo así nomás. Ahora solo les voy a hablar de los más importantes y que básicamente el texto también lo menciona en la forma abreviada, pero básicamente aquí tenemos la glucosa, se transforma a piruvato y de piruvato nos hemos, en la primera reacción tuvimos el piruvato, en la segunda reacción tuvimos el acetil-CoA y a partir de esta segunda reacción, que vendría a ser el producto de la segunda reacción es el acetil-CoA y bueno, no es la única vía, ¿no? Este ciclo de Krebs es un ciclo que se reinicia varias veces y de diferentes formas, pero en este caso lo estamos estudiando, esta es la forma, desde el punto de vista de la glucosa. Cuando viene de otros nutrientes, o directamente o sea, los macronutrientes, los carbohidratos, los lípidos, las grasas, dijimos que parte de ellos se metabolizan en forma de glucosa, ¿no? Pero hay otras vías propios digamos, de los lípidos, propias de los carbohidratos que utilizan otras vías previas antes de llegar al ciclo de Krebs. Y ahí sigue una ruta diferente, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos empezando de aquí. Pero cuando vienen de otras vías, pueden empezar de por aquí, pueden empezar de aquí. Es variable este ciclo, no es muy constante, podríamos decir, ¿no? Esta es la forma y es la más conocida cuando proviene del metabolismo de la glucosa, que es el que estamos estudiando ahora. Entonces,
Si vamos viendo durante este proceso, ¿no? Viene a través de la enzima citratos quinasa, esta acetil-CoA se va a transformar en citrato. Y después, mediante la enzima aconitasa, se forma el cis-aconitat. Y después el D-isocitrato, el alfa-cetoglutarato, el succinil-CoA, el succinato, el fumarato, el malato, el oxacetato, y a partir de aquí, otra vez, porque el oxacetato es el que va a participar en el reinicio de este ciclo de nuevo. ¿No? O en forma de ácido oxalacético, ¿no? Que dice nuestro texto. Y así, ¿no? Se puede reiniciar, como decía, pasa todo este proceso y puede volver a iniciar, porque este es el precursor para que el acetil-CoA pase de acetil-CoA a citrato. Entonces vamos a la forma abreviada. Y si no, antes de pasar eso, nos damos cuenta que se van formando los NAD o los NADH, NADHH, H más H, que son los precursores de el ATP. ¿Ya? En estos, en cada una de estas reacciones se van formando estos NAD, NAD y NADH más H. Entonces vamos haciendo un repasito. Dijimos que el acetil-CoA se transforma en ácido cítrico gracias al ácido oxalacético. Después va a pasar de ácido isocítrico a ácido alfa-acetoglutárico. Luego se va a formar el succinil-CoA, ¿no? Antes, aquí en el A-alfa-cetoglutarico, perdón, aquí hace su primera respiración, ¿no? En este paso, vemos la liberación de CO2. Y la segunda respiración o reacción de respiración celular está en el paso de A-acetoglutarático a succinil-CoA, ¿no? Aquí se da lo que les comentaba, la tercera fase de respiración celular. Y bueno, van a ir igualmente perdiendo o donando sus moléculas, ¿no? Pierden sus iones hidrógenos y son captados por las enzimas NAD y FAD. FAD y NAD. Este FAD es derivado de la B2, ¿ya? Aquí la importancia de la B2, que tampoco forma parte del suplemento de complejo B. Hay solo, bueno, que yo conozco, solo uno que viene con casi todos los complejos B, ¿no? Es el cobaneoin de Terbol. Ese viene la B1, la B6, la B12, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ¿no? La B7 también. Entonces, solo ese. Pues cualquier otro complejo B solo viene de 1, B6, B12. Pero vemos que a nivel molecular son muy importantes, especialmente la B2 y la B3. Entonces, importante también mm, el consumo de este tipo de vitaminas, ¿no?
Entonces, ya una vez que hemos culminado con la formación de oxalacético, eh, puede combinarse con otra molécula de CoA, como aquí está, ¿no? Para reiniciar de nuevo el ciclo. Eso es lo que les comento. Pero las moléculas precursoras se dan durante el ciclo, ¿no? Durante toda esta reacción se van formando progresivamente estas moléculas que son las que nos interesan, que son el NAD y aquí también el FAT, ¿no? El NAD H más H y el FAT. Estas son precursoras importantes del ATP. Entonces, los átomos liberados por el proceso de respiración celular eh, pueden ser utilizados, como les comentaba, reutilizados por la célula para la síntesis de otras moléculas o pueden ser eliminados al citoplasma y posteriormente a la sangre para ser eliminados a través eh, de la exhalación, ¿no? Y la eliminación del CO2. Entonces, básicamente, en el ciclo de Krebs solo se destruyen los grupos acetilo y tanto los productos finales de este ciclo como también los intermediarios, ¿no? Que podemos tener los productos finales como el CO2, ¿no? O inclusive las enzimas, ¿no? Que favorecen todo este proceso, pueden ser reutilizadas, ¿no? Para nuevos procesos. Entonces, la célula siempre dijimos que va a reciclar eh, los componentes que produzcan o se queden durante el camino. En esta parte, bueno, yo lo aprendí con 10 ATP, pero vamos a seguir lo que dice su texto. Y básicamente el cambio es a este nivel, porque a este nivel se le pone, tiene 2.5, ¿no? Sería la cantidad de ATP por, por cada NADH más H, ¿no? 2.5. Pero bueno, aquí está con 3, ¿ya? Entonces, vamos así. Entonces, durante el ciclo de Krebs dijimos que no se forma realmente ningún ATP, pero sí se forma tres precursores, que esta sería su equivalente en ATP, ¿no? Que se va a dar en la siguiente fase. Entonces se va a formar 3 NADH más H, eh, perdón, sí, 3H más H, eh, no, perdón, un NADH más H que equivaldría a 3. Aquí tenemos otro H más H, aquí está en los pasos, obviamente son 3, como les comentaba, pero aquí está desglosado en qué pasos, en el 3, en el 5, en el 9. Son 10 pasos también. Entonces tenemos 3 NADH más H, cada uno con un equivalente de 3, ¿no? Entonces aquí tenemos 9. Tenemos un FAT, que este equivaldría a 2 ATP, y un succinil CoA, ¿no? Este estaría, solo equivaldría a un ATP. Entonces dando una suma de 12 ATPs eh, en su forma de precursor, ¿no? Que potencialmente, ¿no? 12 ATPs, pero que no se forman, muy importante en esta fase. Si nos damos cuenta, tanto
en el ciclo de Krebs como en la decarboxilación oxidativa no se producen ATPs. Pero si vemos en el primero, en la glucólisis, sí hemos visto que se forman varios ATPs, ¿no? Entonces, esto como dato. Y por último, el último paso donde ya realmente se forman y ya se transforman estos NAD, estos eh, NADH más H, estos FAD, es en esta fase donde se llama la cadena de transporte de electrones, ¿no? Como su nombre dice, es una cadena donde se van allá a captar y transportar electrones. Y pues van a estar formados por varios tipos de transportadores, ¿no? Van a tener dos funciones, captar y transportar. Entonces, tenemos, por ejemplo, el primer transportador que se llama el mononucleótido de flavina, que también, al igual que el FAD, decíamos que es una flavoproteína derivada de la vitamina B2. Otra vez la B2 aquí, ¿no? Entonces, esta realmente es un primer transportador. Tenemos los otros transportadores que son los citocromos. Hay varios, ¿no? Tipos de transportadores de citocromos. ¿Por qué? Porque tienen un grupo N, ¿no? Que le va a dar, pues, un color. Y hay varios tipos, que es el CIT A, el CIT B, el CIT C, y así sucesivamente, cada uno con un, un tipo de transporte. También tenemos los centros de hierro azufre, que contienen de entre 2 a 4 átomos de hierro unidos a un átomo, a átomos de azufre. Después tenemos los átomos de cobre. Aquí también entran, tenemos dos minerales, ¿no? En este caso, electrones. Tenemos la coenzima Q o ubiquinona. Este es un transportador no proteico, ¿ya? Como dijimos que los transportadores se encuentran a nivel de la membrana, y hay transportadores de membrana celular y también de membrana mitocondrial. Recordemos que los organelos también tienen su propia membrana. Entonces, en esta membrana, en este caso mitocondrial, es donde se encuentran esos transportadores para llevarlos de dentro de la mitocondria hacia fuera de la mitocondria, ¿no? O inclusive hacia fuera de la célula. Pero básicamente esta reacción y este requerimiento es a nivel intracelular, ¿no? Y ahora existen una secuencia de 3 pasos, así como vimos los pasos para la degradación o el catabolismo de la glucosa. Ahora también hay 3 pasos para liberar las moléculas de ATP. Entonces, nos quedamos que el ciclo de Krebs nos dejó como resultado el NAD, el FAD también. Entonces, en la primera fase hay una bomba llamada el complejo deshidrogenada, el NADH, ¿no? Y en este primer complejo va a captar electrones, ¿no? Capta electrones que ya se han dado por los procesos anteriores, estos electrones, y va a pasarlo al segundo complejo, que es el complejo del citocromo C, ¿ya? Y en este citocromo, lo recibe y pasan a nuestro tercer complejo.
¿no? A nuestro tercer complejo, que ya este es el complejo citrocromo oxidasa, que contiene citocromos A, B, es decir, transportadores, ¿no? A y A3. Va a transferir los electrones, perdón, de una molécula de oxígeno, y aquí es donde ya se produce, ¿no? El tema de cambios de carga, es decir, ya se liberan las formas activas de energía como ATP y eh, y es su forma de resguardar o acumular el ATP, la energía, es en forma de ADP. Ya esta es la diferencia. Entonces una tiene adenosín trifosfato y el otro es adenosín difosfato. ¿Ya? Entonces este proceso se llama fosforilación oxidativa. Después de estos 4 pasos que dijimos, que es la glucólisis, ¿no? La eh, decarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y por último el transporte de electrones. Hemos visto que en varios de estos procesos bioquímicos se va a ir liberando precursores, ¿no? Y inclusive eh, moléculas de ATP. Entonces, después de todos estos 4 pasos de metabolismo de la glucosa, vamos a determinar que eh, puede dar en este último paso entre 32 a 34 moléculas de ATP. Hasta 38 de ATP. Muy bien, es todo un medio enredo, espero que hayan podido comprender. Y esto sería básicamente eh, la fisiología celular. Básicamente nos hemos abocado al tema de la vía de la glucosa. Bueno, de todas maneras, mañana lo vamos a hacer en modo de resumen porque es importante, ¿no? Recordar y comprender ciertas cosas ya en una sola imagen. Vamos a recapitular rapidito antes de pasar a nuestro sitio. Y bueno, entonces, pues el día de mañana, ¿ya? A recuperarlo nosotros. Buen descanso.